Hola de nuevo, chicos, aquí estamos otra vez en el gallinero y hoy también os voy a contar la historia de este osito. Nuestra historia se titula El retorno de Villarina. También resulta que pasó un día de primavera, como veis. Sí, así que vamos a comenzar con esta historia que tiene una parte real y una parte inventada, pero es una parte genial, sí. Vamos a bajar un poquito la música y vamos allá. El retorno de Villarina le pasó a un osito como este que veis aquí. Sí, fue una historia real, sí, de unos osos que estaban en peligro de extinción, sí, a los cuales les salvaron y les ayudaron. Veréis, nuestra historia comienza así, fijaros. Aquí tenemos a nuestra pequeña historia. Aquí está la mamá y sus 3 ositos. Fijaros. Ella nos cuenta la historia. La historia cuenta cómo una de ellas, que es Villarina, acababa de nacer, ¿sí? Dice, me llamo Villarina y tengo 2 años y soy una osa parda como todas las que habéis visto, sí. La historia que os voy a contar comienza el día en que mis hermanos y yo nacimos, ¿sí? Fue en una cueva, como veis, una cueva pequeñita, la cual tenía un agujero. Estas cuevas donde viven los osos se llaman oseras. Y esta era la osera de Villarina, ¿sí? Al principio, este fue nuestro hogar, fijaros. Éramos pequeños y frágiles. Y teníamos que estar con nuestra mamá. Claro, no teníamos pelo y pesábamos muy poquito, ¿sí? Afuera era invierno, como veis, fijaros. Afuera era invierno y el bosque estaba todo cubierto de nieve. Así fue como fuimos poco a poco creciendo, fijaros. Fijaros aquí. Cuando mamá supo que mis hermanos y yo estábamos de camino, comenzó a comer muchísimas castañas y bellotas para hacerse grande, gorda y darnos mucha leche. Además, dentro de nuestra osera, de nuestra casa, todo pasaba despacio y nos encantaba estar con mamá. Escuchar su corazón latiendo. Ella sabía que el invierno, como todo lo que estamos ahora nosotros viviendo, sería largo y claro, tampoco podría salir a buscar comida. Así que nuestra mamá nos protegió y nos dio todo lo que necesitábamos. Nuestra mamá era increíble, como todas vuestras mamás, ¿sí? Y vuestros papás que se están cuidando ahora, igual. Fijaros. Fui creciendo y me hice muy mayor. Un buen día, fijaros, chicos, un buen día, cuando ya llevábamos 4 meses en la oscura cueva, de repente llegó la primavera. Y aquí estoy yo, ¿sí?
los rayos del sol derritieron la nieve y fijaros, por fin llegó el día en que todos pudimos salir al exterior. Sí, porque todo, hasta los osos terminan saliendo, ¿verdad? Claro. Y nosotros, con mucho esfuerzo, aunque a veces estemos un poco aburridos, al final saldremos como Villarina, ¿sí? ¡Ay! Y nos pusimos a correr y a saltar, ¿os lo imagináis? A saltar como locos, a jugar a todo lo que nos gustaba. Pero claro, mamá nos decía tener cuidado, ¿eh, chicos? Tener cuidado. Ahora estábamos todos por los árboles, fijaros. Y lo que nos encantaba era llenar el estómago de comida muy rica. También mamá nos dijo que cuando la bisabuela era pequeña había cientos de osos como nosotros en las montañas. ¿Vosotros lo sabíais? Pues entonces había muchísimos osos. Ahora solo, fijaros, quedaban 130 osos. Eso era algo terrible. Por eso teníamos que estar atentos a los peligros del bosque. Así fue como poco a poco fue pasando la primavera. Y fijaros, llegó el invierno. Ahí lo tenéis. El invierno fue un poco duro. El bosque fue nuestra despensa en donde buscar cada cosa que necesitábamos. Y el invierno fue largo y duro, fijaros. Pero por fin llegó la primavera y aquí me tenéis. Fijaros, me había hecho una osa muy grande, ¿sí? Y claro, a veces nos dábamos un atracón y después nos dolía la tripa. Seguimos descendiendo ladera abajo por el camino y mamá nos demostró lo hábil que puede ser un oso cuando se trata de buscar alimentos, claro. Así que mis hermanos y yo, los tres, nos abalanzamos locos de contentos sobre el manjar. Es una suerte que los osos comamos tantos tipos de alimentos. Pensábamos en todas las historias y en todas las aventuras que correríamos cuando saliéramos de esa cueva donde estábamos, sí. Y sobre todo Villarina pensaba en lo genial que era ser un oso cuando de repente ¡cataplof! ¡Pluf! ¡Plof! ¡Oh! Un estruendo enorme, fijaros. Nos asustamos mucho, porque los osos no tenemos muy buena vista, es verdad. Nosotros el oído, sí, pero la vista. Así que mamá nos empujó detrás de unos arbustos, fijaros, nos empujó y nos dijo que debíamos permanecer callados. Pero nosotros no entendíamos nada. ¿Por qué teníamos que permanecer callados? ¿Y por qué teníamos que estar escondidos? ¡Ah! Así que Villarina miró de reojo y vio un oso pardo enorme y gigante dándole zarpazos a una colmena. ¡Ay! Sus garras eran tan grandes que varios trozos salieron disparados por el aire. Con lo que les había costado fabricar la miel a las abejas, chicos, fijaros. Allí estaba aquel oso, ¿lo veis? No entendíamos nada. Mamá
Mamá nos contó en voz baja que a los osos les encanta la miel. ¿Lo sabíais? Por eso nos llaman... ¿Cómo les llaman a los osos? Nos llaman osos golosos. ¿Sí? Sí. Fijaros. Estuvimos observando al precioso oso hasta que se marchó. Sí. Y cuando acabó toda la miel, mamá nos contó que con su olor avisaría a otros osos para que pasaran por allí. Fijaros. Pero unos días después, fijaros, tuve un accidente. Me caí. Me caí en un agujero, fijaros, chicos. Villarina se cayó en un agujero donde casi no podía ver nada. Llegó unas rocas, fijaros, y entre las grietas, allí estaba yo intentando llamar a mi mamá porque no le había hecho caso. ¡Mamá! Mamá, ¿yo hinqué las uñas de mis patas delanteras en la roca, fijaros? ¡Ay! Pero me resbalé y me caí. Me hice muchísimo daño. Fijaros, perdí el conocimiento y al despertar lo veía todo borroso. No veía bien nada. La verdad que me costaba mucho caminar en línea recta y tenía un gran golpe aquí en la cabeza. Se trataba de un golpe un poco extraño, sí. En aquel momento estaba muerto de miedo, sí, pero tan débil que me fue imposible defenderme. Luego me desmayé de nuevo y me quedé un poco triste, fijaros. Me llevaron a un lugar donde poco a poco un montón de enfermeros y médicos me ayudaron muchísimo. Y me fui recuperando poco a poco. Sí, otros pensaban que si me dejaban en el bosque me podría morir. Así que me llevaron a un lugar donde unos señores que eran médicos, bueno, los de los animales son veterinarios, ¿verdad? Veterinarios. Me conectaron a unas máquinas y me ayudaron a respirar como están haciendo ahora todos los médicos del mundo. Pues igual, ellos también me ayudaron a mí. Me daban de comer a través de un tubo y me tomaban la temperatura y me echaban gotitas en los ojos para que recuperase la vista. Fueron buenísimos conmigo. La verdad que fueron todos unos héroes, sí. Y con tantos cuidados, pronto empecé a sentirme mejor. Fue maravilloso el día en que por fin pude levantarme, ¿sí? Y poner mis patitas sobre la hierba y poder caminar, claro. Y vi que un pájaro grande y negro con cejas rojas, fijaros, con cejas rojas y pecho verde, me miró muy presumido. Y le dije yo, soy una osa, chicos, y estoy muy orgullosa de mi pelaje. ¿Y tú qué eres? Yo nunca había visto un pájaro como aquel en el bosque. Ni tampoco había visto este tipo de animales. ¡Guau! Era un animal magnífico. Y me di cuenta de que en el mundo somos un montón de seres vivos geniales. Y me contó que hay uruguayos, que hay... ¿Cómo se llama este también? Hay jabalíes gigantes,
Además, hay huevos por muchos lugares en primavera, porque es cuando todos empiezan a tener pollitos, a donde todos empiezan a tener más huevos. Y por cierto, a pesar de esa primavera que llegó adelantada a aquel lugar, fijaros, unos meses después, pensé que la vida era maravillosa, porque no hay nada más bonito que poder empezar a ver la primavera nacer. Y pensé que lo primero que haré cuando salga de aquí será llenarme la panza de arándanos hasta que no pueda más. ¡Ay! Ya queda muy poco, chicos. Tengo muchísimas ganas de ver un montón de animales, de flores y de comer arándanos a montones. Así que, como Villarina, todos los días sigo imaginando cómo será el día en que todos podamos salir. Y fijaros, poco a poco, Villarina se fue recuperando y al final la llevaron de vuelta al bosque con su mamá. Y al llegar allí no lo pensó dos veces. Le dio muchísimas gracias a toda la gente que le había ayudado. Porque son héroes, sí. Y Villarina pudo volver con su familia. Pudo ser feliz. Y todas esas personas que la ayudaron, en realidad, eran humanos. Y si nos damos cuenta, a veces, los humanos no son tan malos, pensaron los osos. Durante los meses siguientes, a veces descubrí a algunos de ellos que le observaban con los prismáticos para ver cómo estaba. Pero lo importante era prepararse para el invierno. Así que un día, fijaros, mientras buscaba comida, vino hasta mí un olor familiar. Acerqué mi hocico al suelo y vi a todas las aves que me encontré aquel día. La primavera se estaba acabando. Yo corrí a toda velocidad con mi familia. Sí, a lo lejos, tres osos, venían corriendo hacia nosotros. ¿Y sabéis quién eran? Eran mis hermanos. Recordé entonces el encuentro con el gran oso pardo y me acordé de mi mamá. Fue el día más feliz de mi vida, el día en que todos nos pudimos juntar. Después de los besos y los abrazos y después de responder a todas las preguntas de mis hermanos, mi mamá me dijo: cariño, estoy orgullosa de ti. Has aprendido muchas cosas estos días que has estado ahí en casa aburrido, ¿verdad? Pero sé que lo estás haciendo fenomenal. Llegarás a ser una osita adulta y responsable. La alegría me hizo llorar y también me sentí orgullosa de ver cómo todos al final conseguiremos ser mucho más felices. Mamá, me diréis, ¿y mamá cambió o le pasó algo? Pues mamá se enamoró de un guapo oso pardo, ¿sí? Y seguro que dentro de poco nos presenta a nuestro nuevo hermano. En cuanto a mí, nos cuenta Villarina que podéis seguir su historia de verdad a través de la web de FAPAS. FAPAS.
Y fijaros, Fapas realmente salvó hasta Osita Villarina. Y es una asociación que desde hace muchísimos años trabaja para ayudar a osos como Villarina. Gracias a ellos y a niños como vosotros, tan valientes y que queréis tanto a la naturaleza como yo, los osos pardos pueden seguir correteando por todas las montañas y los bosques de la cordillera cantábrica, que es donde más podemos encontrar estos osos. Así que, colorín colorado, el retorno de Villarina y su encierro también se acabaron. Así que mucho ánimo. Y luego os colgaré alguna actividad para que podamos hacer. ¿Vale, chicos? Os quiero. Adiós.